de Salud de Iquitos. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Pediatría, por la deferencia hacia mi persona para exponer este tema, cefalea en niños. Mi nombre, como dijeron, es Walter Alberto Loja Alemán, soy pediatra. Y vamos a ver cefalea. Como se ve en la imagen, es un niño que está padeciendo dolores a veces muy frecuentes, y es una de las principales causas de consulta en pediatría, ya sea en la consulta externa o por consultorio de emergencia también, tópico de emergencia, ¿no? Entonces, la cefalea es el síntoma común en edad pediátrica. Es muy inespecífico, no te dice exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ser parte de una serie de enfermedades, ¿no? Hasta a medida que va pasando el tiempo, al inicio es casi igual entre la presencia de hombres y mujeres, pero a medida que va pasando ya los 12 años, las mujeres son las que van teniendo más frecuentemente dolores de cabeza, ¿no? Vamos a ver la clasificación. Hay una clasificación del Comité de Clasificación de la Cefalea de la Sociedad Internacional de Cefalea. Estábamos ahorita en la tercera, la actual, la que vamos a ver ahora, es la tercera edición, que ha sido dada en el 2013 con una actualización en el 2019, pero ya se está trabajando la cuarta edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas. Es una clasificación muy extensa. Nosotros cuando vemos cefalea solamente pensamos en migraña muchas veces, pero es una clasificación extensa en donde se ve una serie de patologías como están ahí, ¿no? En el anterior slide tenemos ahí abajo el enlace que pueden ingresar ustedes para que puedan ver esta clasificación y poder dar a sus pacientes un adecuado criterio para catalogarlo en determinado tipo de cefalea. Bueno, después por su etiología podemos clasificarlas en cefaleas primarias y cefaleas secundarias. En las primarias están las migrañas y todas sus variantes, además de la cefalea tensional y la cefalea del trigémino autonómicas. Y en las secundarias destacan con frecuencias las transmitidas por infecciones o por tumores, ¿no? Donde hay un secundarismo. En los niños hay una prevalencia, en el caso de la migraña, de 1 a 3% entre niños de 3 a 7 años. Muchas veces cuando uno le dice a la madre, su niño probablemente tiene una migraña, tan chiquito, dice, puede ser que tenga migraña, sí, tan chiquito y puede haber problema de migraña en un niño, ¿no? Y esto, como decía, va aumentando, llegando a medida va pasando la edad, ¿no? Llegando hasta el 2 hasta el 23% en el caso de los adolescentes, ¿no? Lo más frecuente en pediatría es la migraña sin aura. Esta es la clasificación internacional en la edición 3 que les estaba mencionando, en donde las cefaleas primarias las puedes definir como migraña, cefalea tensional y cefalea trigémino autosómica. Las migrañas pueden ser sin aura, con aura. Y con aura va a depender del tipo de aura, las de tipo de aura típicas, del tronco, hemiplégicas o con otras auras, ¿no? También tenemos la migraña crónica, el estatus migrañoso y su equivalente de migraña en la infancia, como la migraña abdominal, ¿no? Caracterizada por un dolor abdominal, pero eso es también algo que hay que tener en cuenta, no muy frecuente. Lo que vamos a ver es lo más común, lo que vemos en la consulta pediátrica, ¿no? Los criterios diagnósticos para migraña sin aura son estos 4 criterios, el A, B, C y D. A, de haber tenido crisis de dolor de cabeza que cumplen los criterios B y C. ¿Y cuál es el criterio B? Episodios de cefalea
de 4 a 72 horas de duración, ya sean no tratados o tratados con éxito. El C, la cefalea que presenta menos de 2 de los siguientes 4 características: localización unilateral, de carácter pulsátil, dolor de intensidad moderada grave y que empeora o impide llevar a cabo las actividades físicas habituales o ir al colegio, abandono del colegio. Y la D, al menos uno de los siguientes síntomas durante la cefalea: náuseas o vómitos, fotofobia o fonofobia. Y el criterio B y D quiere decir que debe haber esa pertinencia de tiempo de duración de la cefalea, más la presencia de los síntomas en D, que son náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia. En el caso de pediatría se debe tener en cuenta que la cefalea migrañosa la cefalea migrañosa debe tener las siguientes características: suele ser bilateral y localización frontoparietal. Suele acompañarse con mareos, visión borrosa o dificultad para leer, palidez facial, sudoración o rubor, ¿no? Los episodios suelen ser más cortos que los adultos. La característica de los niños es eso, ¿no? Son a veces dolores, no llega tanto a 72 horas la cefalea, pero en los adolescentes mayores de 12 años sí puede llegar a ese tiempo, hasta 72 horas de dolor persistente, ¿no? La fotofobia y sonofobia son difíciles de describir para los niños pequeños, eso hay que tener en cuenta, pero vamos a tener que ver el comportamiento del niño, ¿no? Si cuando escucha sonidos fuertes se pone irritable, llora constantemente, el hecho de estar en un ambiente iluminado comienza a llorar y apaga las luces, se tranquiliza, eso es indicativo pues de una fotofobia, y lo anterior es indicativo de una sonofobia, ¿no? La migraña con aura, todo lo anterior era de la migraña sin aura. Ahora vamos a ver lo que es la migraña con aura. Es menos frecuente en niños y adolescentes. El aura se define como los síntomas neurológicos sensibles, visuales, sensitivos y motores que acompañan a la cefalea migrañosa, como vamos a ver. ¿Cuáles son los criterios según la clasificación internacional de dolores de cabeza en su edición 3 de la migraña con aura? Al menos 5 criterios que deben estar en el B y el C. Uno o más de los siguientes síntomas. ¿Cuáles son? Visuales. Pérdida temporal de la visión. Eso hay que tener en cuenta. Es pérdida temporal de la visión, diplopia, sensibilidad a la luz, catalogada como fotofobia, ¿no? Dentro de los sensitivos, manos y pies fríos, sensibilidad a la luz y al sonido. Del habla o lenguaje puede haber disartria, falta de coordinación, confusión, motores, parestesias, ataxias, y a veces podemos confundirle como una encefalitis o un problema de ataxia cerebelosa, ¿no? Y puede ser parte del cortejo de una migraña con aura. En el C tenemos al menos uno de los siguientes características, ¿no? Propagación gradual, al menos uno de los criterios de aura durante 25 minutos, ¿no? Y el D, no atribuibles a ningún otro diagnóstico que esté en la clasificación internacional de cefaleas, ¿no? Ahora, hay una tabla o unas preguntas que se puede hacer al paciente para definir si ese paciente, especialmente a los que tienen migraña, ¿no? Si ese paciente tiene
se le hace estas preguntas para poder definir si puede ser candidato a utilizar tratamiento específico, en este caso preventivo de un paciente con migraña, ¿no? Y es si ha habido en los últimos, esto tiene que ser llenado por el paciente o por el examinador, en donde se tiene que catalogar con números, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos días completos ha faltado al colegio? Eso tiene que ser en forma numérica. ¿Cuántos días parciales fueron afectados al colegio? ¿Cuántos días no ha rendido bien en el colegio y que le ha dado el dolor de cabeza? Y así sucesivamente, ¿no? Y teniendo un puntaje, dándole un puntaje a esto, que es básicamente la cantidad de días que puede haberse afectado. Cuando están los resultados entre 0 y 10 es muy leve, entre 11 y 30 es leve, y de 31 a 50 moderado y más de 50 grave. Y se cataloga que a partir de 31 a 50, en el caso de moderado, ya podría estar valorando su usar tratamiento profiláctico, como vamos a ver más, y el medicamento que vamos a ver más adelante, ¿no? Otra de los problemas, como decíamos, de las cefaleas, puede ser la cefalea tensional, ¿no? Dentro de las cefaleas primarias. Dentro de la cefalea tensional es quizás la cefalea más frecuente, no solamente en niños, también en adultos, ¿no? Y afecta más o menos hasta el 30% en los niños. Es menos incapacitante que la migraña. La característica es una cefalea opresiva, bilateral, de densidad leve a moderada y una duración variable de 30 hasta 7 días, de 30 minutos hasta 7 días. No se asocia, esto es lo característico, no se asocia a náuseas ni vómitos, ni empeora con la actividad física, aunque puede haber sonofobia, fotofobia, pero solo una de ellas. Si aparecen las dos, ya está más para criterios de migraña, ¿no? Algunos pacientes presentan habitualmente dolor a la palpación de la musculatura a nivel de la cabeza, ¿no? Hay puntos gatillantes de dolor que pueden ser tanto en la cabeza como a nivel cervical, ¿no? Esto es indicativo ya de una cefalea tensional. Generalmente están asociados a problemas de estrés, problemas de ansiedad, ¿no? Familias disfuncionales, colegios en donde se le abruma al niño con trabajos excesivos. En la etapa competitiva en la que estamos, en una sociedad muy competitiva, también abruman al niño, ¿no? Los problemas familiares, de separación, todo eso generan estrés también en el niño y no lo estamos tomando en cuenta como adultos, ¿no? La cefalea tensional se puede clasificar en episodia y estas episódicas pueden ser infrecuentes y frecuentes o crónicas en función a la duración de los días, que pueden ser mensuales o anuales, según cómo se presente, ¿no? Otra de las cefaleas primarias es la cefalea trigémino-autonómicas. Son cefaleas muy poco frecuentes en la infancia, es más en los adultos, en donde se caracteriza por enrojecimiento ocular, lagrimeo, congestión nasal, hinchazón de los párpados, miosis, tosis palpebral, sudoración ipsilateral de la cabeza, ¿no? Aquí también se encuentran la hemicrania paroxística, la cefalea en racimos y la cefalea tipo Zoom, que es la cefalea neuraliforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Esta está dentro de la clasificación internacional de cefaleas, pero es algo que no es frecuente en los niños. En cambio, los adultos tienen más incidencia, ¿no? Ahora, las cefaleas secundarias. Usualmente hay una patología subyacente en el origen del dolor de cabeza y existen múltiples causas, como vamos a ver, ¿no? Estas causas pueden ser infecciones. Ahora que estamos con el tema de la meningitis meningocócica, es una de las
de las causas principales, bueno, la infección es una de las causas principales de dolores de cabeza, no necesariamente siendo una meningitis, sino por per se, un resfrío común, una faringoamigdalitis, el caso del dengue, los dolores de cabeza es una manifestación, como decía, inespecífica, es un síntoma inespecífico de múltiples causas, de múltiples etiologías que hay que orientar el diagnóstico, ¿no? Lesiones intracerebrales, ¿no? Como que causan hipertensión intracraneal, ¿no? Lesiones de senos paranasales. Los senos paranasales también, en el caso de la sinusitis, también te puede generar problemas de migraña, ¿no? Los problemas tumorales que te van a generar hipertensión endocraniana también son causas de cefalea, ¿no? Hay que tener en cuenta cuándo es una cefalea de riesgo y que ya debo estar pensando en lo que nos preocupa, porque cuando un padre acude a la consulta, dice dolor de cabeza y lo primero que piensa es una tumoración, ¿no? Somos a veces catastróficos en nuestros pensamientos, pero hay que tener en cuenta esto. La edad de inicio en menores de 5 años es más riesgo de patología estructural. Si tenemos un niño de 5 años que está con dolores de cabeza persistente, puede haber algún problema estructural. Y estructural no solamente es tumoral, sino malformación arteriovenosa, problemas de tumoraciones o quistes cerebrales, ¿no? O cerebelosos, ¿no? Como el síndrome de Budd-Chiari también. Las cefaleas recurrentes son sintomáticas, pero sin patología otorrinolaringológica o bucodental en niños. Si estamos teniendo problemas en un niño con cefalea y estamos descartando que no tiene problema otorrinolaringólico ni bucodental, hay que estar pensando como una causa diferente, ¿no? Ya entre las cefaleas de causa no neurológica están diversas enfermedades sistémicas. Hay que acordarse la hipertensión arterial. Hay niños que tienen hipertensión arterial, pacientes con síndrome nefrítico, se preocupan porque parte del cortejo de la triada de los síntomas del síndrome nefrítico es la hipertensión arterial y a veces no se dan cuenta que está hinchándose, pero hay microhematuria y cefalea, van solamente por la microhematuria y el médico que le examina le encuentra una ligera edema a nivel de los malleolos, le hace sus pruebas y encuentra hematuria, le toma la presión, hipertensión. Entonces estaba haciendo un síndrome nefrítico y ese dolor de cabeza ha sido como consecuencia de la patología de fondo, ¿no? Los trastornos visuales, aunque no es muy común, pese a lo que uno piensa, ¿no? Que decimos, si estás con dolor de cabeza, puede ser un trastorno visual, puede estar asociado especialmente cuando ya está el diagnóstico del déficit de visual y no esté utilizando sus ortejos, sus anteojos, ¿no? Pero usualmente los problemas visuales lo que te van a dar es diplopía, disminución de la agudeza visual, y cefalea es una de las causas mucho más alejadas, ¿no? Patologías bucodentales, problemas otorrinolaringológicos, de las vías altas, trastornos de sueño y acoso escolar y el TDAH, ¿no? También son causa frecuente de dolor de cabeza, ¿no? Son frecuentes las cefaleas tensionales y migrañosas y en diferentes edades pediátricas. No es fácil llegar a un diagnóstico, ¿no? Y llegar a un manejo. Se tiene que tener presente la evolución de la enfermedad y las características clínicas, ¿no? La mayor preocupación, como decía, de un niño con cefalea recurrente es de que sea una causa intracerebral, intracraneal estructural, ¿no? Y para poder llegar a un diagnóstico de eso se necesita pues una imagen por eso, ¿no?
pero la probabilidad de presentar un tumor cerebral en pacientes con cefalea de menos de 6 meses de evolución con un signo de alarma es 10 veces mayor, cerca del 4% solamente llega a eso, en comparación con los pacientes con migraña sin ningún signo de alarma. Entonces hay que tener en cuenta, para pensar en algún problema tumoral, algunos de los signos de alarma. ¿Y cuáles son esos signos de alarma para pensar en una patología tumoral? Focalización neurológica, alteración del nivel de conciencia, cambios de carácter, cambios en el rendimiento escolar asociados a cefalea, ¿no? El papiledema o hemorragia retiniana, la fiebre asociada a signos meningios. Esto también es un signo de alarma, pero para una meningoencefalitis. Vómitos persistentes, edad inferior a 3 años, en los menores de 3 años que tengan todos estos signos de alarmas, también hay que parar la oreja. La presencia de macrocefalia, la derivación ventrículo-peritoneal, hay que pensar en un mal funcionamiento de la derivación. Manchas hipocrómicas o café con leche son las neurodermatosis que también tenemos que tener en cuenta cuando hay un paciente con cefalea. Retraso en el crecimiento, pubertad precoz. Esto puede ser un problema hormonal, pero asociado a alguna tumoración a nivel de la hipófisis, ¿no? Que puede estar generando este problema y también dolor de cabeza, ¿no? Hay una mnemotecnia para ver los signos de alarma, para que se acuerden los signos de alarma, aunque es en inglés, es el Snoopy. ¿Se acuerdan del perrito? Del perrito, que es un dibujo animado, ¿no? Snoopy. Y siendo la S, que hay síntomas sistémicos. ¿Y qué síntomas sistémicos son? La persistencia de fiebre, alteración de nivel de conciencia, antikoagulación, ¿no? La N es signos neurológicos. Y los signos neurológicos es la focalización, la rigidez de nuca. La O, como es el 11, el inicio reciente, ¿no? Menor de 6 meses. Una cefalea menor de 6 meses hay que tener en cuenta que puede ser, que es un signo de alarma, ¿no? A diferencia de la cefalea más crónica, de 1 año, 2 años, ¿no? Cefalea de ubicación occipital, usualmente, y sin excluyendo signos de migraña. Si estamos excluyendo signos de migraña y hay cefalea occipital, hay que observarlo, ¿no? Que puede ser la P como precipitación por Valsalva, maniobra de Valsalva, cuando tose, cuando puja, aumenta el dolor. La posición, adopta la posición cúbito dorsal, que es progresivamente va incrementando. Y que los padres o familiares sin historia de cefalea, que no hay historia de migraña, eso también es un signo de alarma, ¿no? Y niños de edad corta, ¿no? La I de Snoopy, menores de 3 a 6 años. Esos son los signos de alarma que te tiene que llamar la atención para investigar un poco más en ese paciente. El diagnóstico, aquí es importantísimo como decimos en medicina, la anamnesis es el 80-90% del diagnóstico. Y también en la cefalea, ¿no? Debemos ir viendo algunas de estas preguntas. Si existe un solo tipo de dolor de cabeza, porque puede tener un problema de migraña y asociado a un problema de cefalea tensional, ¿no? Si existe una diferenciación entre 2 hasta 3 tipos de dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo se inicia el dolor? ¿Cuándo se inicia? Si cuando hace esfuerzo, cuando hace más tiempo, hace días, meses, años. ¿Cuál es su patrón en el tiempo, ¿no? Si es agudo, si es crónico, ¿cuál es la frecuencia? Si es diaria, interdiaria, 2 veces a la semana o al año, ¿no? La duración habitual, tiene predominio en algún horario, más es nocturna o vespertina. Las cefaleas tensionales se asocian más a dolores de cabeza
vespertinos, ¿no? Después de haber estado en el colegio usualmente, ¿no? Y a veces el colegio es el que le está causando la tensión, el estrés o por el bullying, ¿no? ¿Qué exámenes puedo estar pidiendo como parte del diagnóstico? Si estoy sospechando de un proceso infeccioso, obviamente hacer un hemograma, ¿ya? Para poder plantear proceso infeccioso. La anemia también puede ser causa de dolores de cabeza. Análisis toxicológicos, porque la intoxicación por órganos pesados también, como el plomo, es una causa de dolor de cabeza. El líquido cefalorraquídeo, esto es para hacerlo más en emergencia, ¿no? Especialmente para descartar una probable o una hemorragia intraventricular, o básicamente para problemas infecciosos, ¿no? El electroencefalograma no te va a dar datos muy adecuados, ¿no? Para la evaluación de una cefalea. Valorar el uso de las tomografías y de una resonancia según los criterios que vamos a ver más adelante, ¿no? Recordar que cuando se hace una punción lumbar, en los estudios por cefalea, es importante la presión de apertura. Muchas veces solamente ponemos alta presión, baja presión, pero sí al ojo, ¿no? Pero no, se puede hacer mediciones en centímetros de agua de la presión de apertura de la punción lumbar, ¿no? Al momento de poner la aguja se pone un tubo medidor de presión en centímetros de agua y se hace. Pero eso también, como no es ambulatorio, es más para los pacientes que van por emergencia, ¿no? Las imágenes importantes son tanto la resonancia como la tomografía. La tomografía, según la bibliografía, tiene un menor rol en las cefaleas. ¿Por qué? Porque es principalmente para descartar sangrados intracraneales, hemorragias subaracnoideas, hematoma subdural o epidural, hemorragias intraparenquimal y las fracturas. Y la resonancia, eso es para descartar, sí, problemas de anomalías vasculares, arteriovasculares, de tumoraciones, ¿no? Esto es importante, más una resonancia, pero lo que tenemos más a la mano y más accesible es la tomografía, ¿no? Está indicado la realización de una neuroimagen ante cefalea recurrente si están localizados siempre en la misma zona en niños menores de 5 años, no con sintomatología otorrinolaringológica o bucodental y sin migrañas, que no tenga una migraña con aura, ¿no? La resonancia tiene un nivel de detalle mucho más importante que una tomografía, ¿no? Y más si es con sustancia de contraste. La sustancia de contraste que se utiliza aquí es el gadolinio, ¿no? Esta es una tomografía en donde vemos alta captación de contraste, un tumor que está generando desviación de la línea media, ¿no? Y prácticamente se ve la tumoración. A diferencia de una tomografía, el detalle de las estructuras es menos característico, pero también te puede servir para ver una tumoración. Pero específicamente ante un tumor cerebral es mucho más en detalle una resonancia, ¿no? Las tomografías, como decíamos, más va a identificar la sangre. ¿Y la sangre de qué va a ser? De densidad agua. Y los hematomas epidurales agudos, estamos viendo aquí un epidural y un subdural, ¿no? El epidural, para recordar que es como si fuese un vidrio de reloj, ¿no? Bicóncavo. Y en cambio la subdural tiene una sola concavidad, ¿no? Esa es una diferencia entre una hemorragia, un hematoma epidural y un hematoma subdural. Que sea agudo, porque la sangre va a ser una densidad agua y te va a dar esa coloración blanquecina. A diferencia de un subdural crónico,
El subdural crónico lo que te va a dejar es la imagen también, en este caso es un subdural, pero como ya se ha liquefactado y es crónico, tiene más de 3 semanas de evolución, la coloración de la densidad va a ser oscura, a diferencia de un agudo que va a ser de coloración medio blanquecina, ¿no? Más radiopaco. Además de la diferencia, como decíamos, para ver tumores, ver alteraciones estructurales, es mucho más rendidor una resonancia. Para ver sangrado, es un sangrado intraventricular, vamos a tener que ver más en una tomografía, ¿no? Hace poco tuvimos una niñita de 1 mes, ¿no?, que tuvo una hemorragia intraventricular por un trastorno de coagulación. En 1 mes es un poco difícil definir si está doliéndole o no, solamente lloro, llanto, ¿no? Y lo curioso o que llamó la atención era que ingresa por un problema de diarrea, ¿no? Y le hacen diarrea y la presencia de fiebre. Le hacen una venopunción para hacer hemograma, PCR, su examen de ese sale negativo, reacción inflamatoria, y su hemograma sin ninguna alteración, y PCR tampoco, y le mandan a la casa. Y al día siguiente viene porque estaba sangrando de la venopuntura, y cuando se le hace los exámenes, efectivamente había un TP elevado, lastimosamente no teníamos en ese momento TTPP, pero había una alteración del perfil de coagulación y compromiso neurológico, estaba hipoactiva ya esa niña, con llanto constante. Se le hace una tomografía y se encontró una imagen similar a esta, ¿no?, en donde abarcaba los 2 hemisferios. Lastimosamente la niña llegó a fallecer, ¿no? Era muy aparatoso, hace un trastorno de coagulación que no hemos podido definirlo, incluso lo referimos a Lima, y en el viaje se complicó más esa niña, llegó ya en muerte cerebral y bueno, no se ha podido avanzar otros estudios, ¿no?, para definir qué ha sido la causa de este problema, ¿no? En las cefaleas primarias sin elementos de alarma no requieren estudio imagenológico. O sea, si tienes una cefalea primaria y no hay signos de alarma, entonces para las puras es hacer una tomografía, una resonancia, ¿no? En una revisión sistemática de 41 estudios observacionales con 15.700 pacientes, tuvo como objetivo describir la prevalencia de los hallazgos, ¿no? En la resonancia de pacientes con cefalea con un examen neurológico normal, donde los hallazgos más frecuentes fueron alteraciones vasculares solamente con el 7%, en un rango de 0.4 a 20.3. Neoplasia solamente el 1%, con un rango de 0.3 al 2%. Y más bien sinusitis sí había más frecuencia, ¿no?, con 8.6, por lo cual la baja prevalencia de hallazgos con significancia clínica no justifica el uso rutinario de imágenes para estudio de cefalea. No tiene una calidad de evidencia baja el uso de imágenes, ¿no? Recomendaciones del tratamiento. Para la fase aguda, utilizar los analgésicos en dosis óptimas desde un principio y encontrar un lugar tranquilo, sin ruidos y poca luz, donde pueda reposar, idealmente conciliar el sueño, ¿no? En caso de que haya náuseas y vómitos y malestares abdominales, primero debemos dar, antes que el analgésico, los sintomáticos para las náuseas y para los vómitos, y después calmar el dolor a la vez, ¿no? No hay que olvidar que hay que calmar los síntomas de las náuseas y de los vómitos, ¿no? Ahí están las dosis del paracetamol, del ibuprofeno, ¿no?, del metamizol, que son medicamentos de uso habitual en pediatría. Y si no hay respuesta a esto, se basa a los triptanes. El único triptán aprobado en uso en niños es la sumatriptán, que de preferencia de uso nasal, ¿no? En el Perú tenemos
el sumatriptán en polvo para inhalación de 10 miligramos, ¿no? Y ahí están las dosis correspondientes para el uso del sumatriptán. Los otros no han sido probados todavía en niños, ¿no? El uso también puedes usar el sumatriptán vía oral, pero la respuesta, dice, es mucho más lenta. En caso de ataques de migraña importantes, sería bueno dar primero el sumatriptán, pero de inhalación nasal, ¿no? Usar como coadyuvante la domperidona, el ondansetron, en el caso de la presencia de los vómitos, ¿no? También puedes darle como tratamiento profiláctico la flumaricina. Tenemos en el mercado, en el Perú, flumaricina a dosis nocturnas. Esto es para profilaxis. ¿Recuerdan la tabla en donde la encuesta donde se tenía que ver el tiempo de duración de la cefalea, los días que les dejaba inhabilitante a esa persona, los días que estaba faltando al trabajo o a la escuela? Si acredita más de 21, decíamos, podría utilizarse tratamiento profiláctico, ¿no? Después el topiramato y el ácido valproico, ¿no? Esos son lo que tenemos más en el seguro, lo que utilizo yo en la consulta, en caso de niños con cefalea migrañosa persistente, ¿no? Es topiramato o ácido valproico. O propanolol también, en caso de cefaleas, ¿no? Y obviamente hay que tener cuidado con el asma, ¿no? Porque te va a producir broncoconstricción el propanolol. Y en caso de cefaleas tensionales, la amitriptilina es importante, ¿no? Y otros suplementos vitamínicos, la melatonina se está utilizando ahora especialmente cuando hay trastornos del sueño, ¿no? Puede darse melatonina a dosis de 1 a 6 miligramos por día en las noches, ¿no? Bueno, esperemos que con todos los conocimientos que tenemos ahorita, evitemos niños que estén con dolores de cabeza, que contribuyan a que no vayan al colegio, a bajar su rendimiento escolar, y tengamos niños felices, libres de dolor de cabeza. Gracias. Doctor Loja, hay una pregunta por chat, dice así: ¿cuándo pensar que una cefalea es alarmante? ¿Cuándo pensar que una cefalea es alarmante? Bueno, hemos dicho los signos de alarma, ¿no? Hay que ver los signos de alarma, y uno es cuando está asociada a fiebre. Un paciente que está asociada a fiebre y hay rigidez de nuca, eso es un signo inequívoco de un problema de meningitis, que hay que hacer descartar en meningitis, ¿no? Si hay signos de focalización, recordar que las migrañas también te pueden dar signos de focalización, pero es temporal. Pero si pese a que se ha calmado el dolor de cabeza y el paciente permanece con una focalización, también es un signo de alarma, ¿no? Otra de las cosas son los vómitos constantes. Cefalea y vómitos también hay que definir, es un signo de alarma importante, ¿no? La presencia de que tenga una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Si tiene una derivación ventrículo-peritoneal y está con dolor de cabeza y con vómitos, puede ser una disfunción también de la derivación, incluso puede estar generando hipertensión endocraniana, ¿no? Básicamente esos son los signos a tener en cuenta, ¿no? De que puede estar generándose algún problema. Y recordar el SNOPI, ¿no? Que les había puesto, si bien es cierto, es una mnemotecnia en inglés, pero te ayuda a orientarte de que estás ante alguna bandera que te diga que hay que parar más la oreja, ¿no? Bueno, más preguntas, se agradece al doctor por la exposición. Muchas gracias. Gracias.